Se nos pira mucho la pinza. Yo que estaba guardando esta vez diciendo, venga, voy a ser serio y voy a decir tantas estupideces como la semana pasada. Pues no, ala. A No, todos, déjalo. a todos estos cientos de personas o miles de Yo personas. confieso. Hola y bienvenidos al podcast número 30 de Lemendas. El podcast semanal en el que analizamos toda la actualidad del universo de Elementor en español y comentamos las novedades que nuestra comunidad de Mendas recibe cada lunes a las 10:15 en formato newsletter. Hoy vamos a hablar del síndrome del lavadero y qué entregar en un diseño web. Y como siempre, comentaremos actualizaciones, eventos y las mejores ofertas para Elementor que hemos detectado esta semana. Oye, os siento con mucha energía, con mucho volumen, con temas muy raros. Santiago, ¿qué es esto del síndrome del lavadero? Porque me has dejado... Yo lo descubrí el otro día, tío. No. A ver, cuéntanos. A raíz de un artículo que ahora comentaremos en el blog de Elementor, vi que había una palabreja en inglés, que odio las palabrejas en inglés, como le pasa a mi tocayo, que se llama Scope Creep. Y que traducido, al parecer, es síndrome del lavadero, que no es nada más ni nada menos que el típico proyecto en el que el tiempo se va por el desagüe, que no dejas de meterle horas y aquello no consigues que acabe porque no se ha definido bien el alcance del proyecto. Si hay otra palabra en español que alguien la sepa, que me la diga, por favor, porque síndrome del lavadero me suena fatal. El síndrome del lavadero es como por el... El desagüe, yo entiendo que sí, que ese es desagüe. el... Síndrome del desagüe. No, síndrome del lavadero. El desagüe me gusta más, ¿eh? Las alternativas de Wikipedia eran peores todavía que síndrome del lavadero, la verdad. A mí esta traducción me recuerda a las traducciones de las películas. Como hace poco que descubrí que con La muerte en los talones originalmente se llama North by Northwest. Ah, Sí. bien. O sea, está bien, está guay esto. Síndrome del lavadero, en fin. A mí me gusta más desagüe, es más visual. No sé. Pero bueno, lo importante era el artículo. Sí. El artículo sobre el alcance, sobre la entregabilidad de esas palabras que tanto os gustan. A mí entregabilidad sí me gusta. ¿De qué iba el artículo? De entregabilidad. Lo ponía un poco en contexto de lo que suelen ser proyectos más grandes de lo que son simplemente la creación de una web y con la confusión que tienen los clientes muchas veces con lo que está incluido en una web, que esto sí que nos pasa en webs más pequeñas, sobre todo pasa mucho en webs pequeñas, donde el contenido, las fotos, el blog, el marketing y todo es parte de la web, que sí, que lo es, pero seguramente no del presupuesto original que hemos dado. Y ahí entra en una parte muy interesante de dividir bien y de tener muy claro el foco con el cliente de qué es lo que está incluido, qué es lo que no está incluido, qué es lo que se va a entregar y qué pasos se van a dar para llegar a esa entrega. ¿Y cuándo se cobra? ¿Cuándo se cobra? ¿Se mete? ¿No lo meten? Mira, me quedó pendiente una pregunta que hicieron en el podcast de la semana pasada sobre eso. Normalmente, pues en proyectos medianamente pequeños se cobra 50 y 50 y está bien. Joan Artes hablaba de la parte de los cobros y él proponía un modelo de pago en tres partes. En vez de 50 y 50, es 40, 40 y 20. ¿Por qué esta diferencia? Porque tú haces la primera parte, entregas, haces alguna que otra corrección pequeña si te la dan, y después, si queda pendiente de contenidos o de decisiones posteriores, todo el trabajo tuyo queda postergado el cobro. En cambio, si tú metes 40, 40, 20, lo que haces es entregas, corrigen, entregas el trabajo como está en función de los contenidos que falten, pero a nivel web todo completado, y metes la segunda factura del 40%. Y el 20% queda comprometido a la puesta en producción de la web, pero no el 50%. Con lo cual, además, la ventaja adicional es que el cliente, al haber pagado gran parte del proyecto, sí que espabila para entregarte estos elementos que te faltan para poderlo poner en producción. Nosotros lo estamos usando hace tiempo en WordPress Combo y va bien. A mí me gusta mucho. Sí. Es un buen sistema. Yo Pero también lo he aplicado.
Pero nos hemos ido del tema otra vez. Sí, totalmente. Sí. Pero como la pasta es que interesa. Muy Sí, sí. interesante, ¿eh? La cantidad de... Solamente os interesa por encima de la velocidad de vuestras web la pasta. Lo hemos comprobado. A mí ese artículo la verdad es que me ha saturado. Me ha venido muy grande. Porque aunque el artículo no es muy amplio, pero sí que empieza a tocar asuntos que dices, oye, esto yo no lo hago y esto tampoco. Y encima te pone un enlace para que amplíes información. Y si empiezas a ver los enlaces, no terminas en la puñetera vida de leer. Entonces, a mí me agobia. Entonces, sí, hay que hacer estas cosas, pero bueno, en fin. Quizás es más aplicable a empresas con una estructura más grande, con más gente. Y sí, tener muy en cuenta ese primer enlace que te lleva al síndrome del desagüe, el impostor o como coño se llama, del lavadero, porque este sí que es un problema que vivimos día a día. Sí. Si no definimos muy bien, vienen los iyaques y otro iyake y al final ves que estás haciendo una web sencillita como de tipo Amazon por 4 pavos y no plan. A mí, antes de que comente algo Santi Alonso, sí que me gustaría añadir que hacen un matiz súper interesante, que es diferenciar esta parte de las entregas que tienes que ir haciendo a nivel interno de equipo y a nivel externo con el cliente, que muchas veces, a veces el enredo también es a nivel interno. Sí. De no entregar lo que quiere el cliente, de alguna manera responsabilizar al cliente y en realidad a lo mejor no tienes los deberes hechos en casa. Tal cual. Yo iba a ir por esa línea, justo. Que me gustaba mucho esa diferenciación de no solo marcar fases hacia afuera, sino también marcar fases hacia adentro. Que a lo mejor cuando eres un freelance y solamente haces tú la web, o hay 2 personas, pero no es lo mismo que si estás en una agencia que a lo mejor hay más partes implicadas, y creo que muchas veces también se cae en ese error de no tener bien la organización hacia adentro y caer en la culpa del cliente y ya está. Esa parte me ha gustado. La culpa siempre es del jefe del proyecto. Siempre. Claramente. O la ausencia de él. Quizá más veces es esa. Bueno, que tenemos más cositas de novedades y noticias de esta semana, como las webs complejas con Elementor. Se han mandado ahí un ejemplo chulísimo del proceso de evaluación de los candidatos a soporte en Elementor, que están ampliando el equipo ya hace más de un año constantemente, y usan una página hecha con Elementor para integrarlo con un sistema de instalaciones en WordPress para evaluar qué problemas tienen. Sí, a ver, a mí el artículo, el sistema me ha parecido la leche. Me ha parecido una fricada de sistema bien, bien chulo, que ahora cuento cómo lo han montado. Pero creo que la complejidad aquí no es el uso de Elementor, sino todo el sistema con la API de DigitalOcean que han montado para el hosting. Lo que cuentan que montaron para el proceso de selección de Elementor es tener una web con un formulario de Elementor en el que al arrancar se hacía una petición a la API de DigitalOcean, proveedor de hosting, y creaba 5 instalaciones de WordPress, cada una con un error diferente. La API devuelve las URLs y montan un formulario en Elementor donde te va haciendo la pregunta 1, donde te da la URL y el candidato tenía que meter su respuesta, pregunta 2, pregunta 3, así las 5 webs. De tal manera que cuando enviaba el examen, por así decirlo, se les enviaba a Google Sheets, con un add-on de Elementor se enviaba a Google Sheets las respuestas del usuario y se reiniciaban otra vez las webs al estado original. Todo esto con la API de DigitalOcean y los hosting y tal, las imágenes de las copias de seguridad, etc. ¿Qué tiene esto de Elementor? Pues básicamente la conexión con Google Sheets y los campos dinámicos, porque lo montaron todo dentro de un custom post type. Supongo que eso no lo cuentan mucho, debe ser que había un custom post type para cada candidato, un post para cada candidato, y cuando entraba empezaba a rellenar su formulario, y eso lo montaron con un custom post type.
Bien, sí, un uso avanzado de Elementor, pero a mí lo que me parece de crack es el sistema de backups con DigitalOcean levantando imágenes al vuelo. Sí, la API de DigitalOcean es extraordinaria. Pero de todas formas también está capturando la URL de ellos, ¿no? Claro, cuando DigitalOcean devuelve la URL, ahí tampoco detallan mucho cómo lo han hecho, pero te da una URL dinámica que debe ser la que ha montado al vuelo DigitalOcean con las imágenes de cada uno de los sitios en WordPress. Pero eso será vía GET o vía POST o algo de esto. Sí, pero eso hay que meterse a código directamente con Elementor. En el antes de pintarlo, lo deben sacar de ahí, supongo. Salvo que se guarde en un campo dinámico, en un custom field, y lo saquen a través de las etiquetas dinámicas de Elementor. Pudiera ser. Interesante. Han montado un sistema muy guapo, pero no sé si está del todo bien explicado. No sé si porque no han querido contar detalles o qué, pero mola. Hablando de hosting y de dominios, el otro día encontré un plugin súper chulo que tiene un widget que te permite chupar la búsqueda de dominios disponibles o no disponibles. Ya que no sabéis de quién es. Lo he visto. Además tiene varios Masteraddons. proveedores. Masteraddons. Tiene varios proveedores. Funciona muy bien. Eso es. Aunque hablando de hosting, en Rayola, guay. Pero Rayola Networks, dices. Orgulloso patrocinador de este podcast, que nunca le mencionamos. Orgullosos patrocinados nosotros. También. También. Que yo tengo mono de WordCamp. Siempre. Yo también. Y hay novedades ahí, ¿no? Y se me están empezando a escapar. Tenemos una en España próximamente que me ha despistado mucho. WordCamp Andalucía 2020. Vi un tuit de Nilo. Me sorprendió el 2020 porque estamos en noviembre. Esto es nuevo, esto no me lo sabía yo. Pero esta, específicamente de la que estamos hablando, de México, yo no sé por qué han hecho Black Friday WordCamp. Si podrían haber hecho mucho mejor WordCamp Halloween. Lo que me ha gustado ha sido la cantidad de ponentes aquí de la península. Adrián Cobo, Ana Cirujano, a ver quién más tenemos por ahí. Diego Nieto. Diego Nieto, que yo creo que debuta en la WordCamp o... No. Diego ya dio charla en a Zaragoza, en Málaga. Este año ha arrancado y... Sí, este año lleva 3, creo. El señor Fernando Tellado, después gente que estuvo en la de España, como Gerson Ruiz, me suena muchísimo. Y bueno, Jesús Ameiro, con sus temas de desarrollo local, siempre muy técnico él. Pablo Moratinos también está. Pablo Moratinos. ¿Pero esto es WordCamp México o WordCamp España? Porque vamos. Hay mucha gente también que no conozco. Lidia Marván, esta ya la tenemos, ¿no? ¿Esta dónde la hemos visto, Lidia Marván? Sí, Lidia Marván. Lidia fue pupila de las mentorías de Parlanchines. 25 al 28 de noviembre. Bueno, vamos al grano. Que tenemos unas plantillas estupendas para hacer un sitio para podcasters, ¿no? Hasta 2 plantillas. En Seriously Simple Podcasting, que es un plugin de podcast que yo no sé si es bueno o no es bueno. Hay que preguntarle a Apache. Es un plugin que nos regala plantillas. Sí. Es un plugin para gestionar los podcasts que alojas tú y puedes diseñar tu web y tienen distintas plantillas. Creo que también había para otros maquetadores y ahora han metido las de Elementor. 2 plantillas. Espacio WPO, patrocinado por ¿quién? Rayola Networks. A la velocidad de la... Rayola. Del Light Speed. Y del Light Speed, la velocidad de la luz. Es que me lo decís siempre mal. Hoy Álvaro nos trae un consejo muy bueno relacionado con medir, porque hemos estado hablando de cómo mejorar la velocidad de nuestra web, pero no nos hemos fijado en lo importante, que es medir, porque si no, no podemos mejorar. Y Álvaro Fontela, de Rayola Networks, nos habla de las herramientas para desarrollador que trae Google Chrome. Si utilizamos Google Chrome, tenemos una serie de herramientas para medir la velocidad de nuestro sitio web. Y muy importante, y que hay mucha gente que no conoce, es que podemos jugar con la calidad de la conexión con la que Google hace la medida y así ver cómo carga nuestra web en una conexión móvil 3G que vaya lenta porque está en un sitio sin cobertura o son móviles antiguos o cosas así. Y nos puede dar una pista de dónde mejorar, dónde tenemos nuestros cuellos de botella
y simular condiciones que no sean las ideales. Que siempre medimos la velocidad con nuestra conexión de la leche de fibra de 600 megas y no nos preocupamos de los 3G sin cobertura. Muy interesante las herramientas de Google Chrome. Todo dentro de las herramientas, eso cuando lo das a inspeccionar y tal. Sí, tienes un desplegable que dice tipo de conexión y puedes poner ahí Slow 3G. Podemos invitar a, no sé, a Álvaro, No. que se presente, Venga, que nos hable de Álvaro. Elemento, de WPO, de Rayola. Oye, Álvaro, que la semana que viene quedamos y hablamos de Black Friday, que dicen que van a tener unas ofertas para renovación incluso. Para altas renovación. y para renovaciones también. Eso es interesante. Bueno. Esas Entonces, ofertas siempre molan. Directos de Elemendas para hablar de Black Friday. Lunes 23 de noviembre. Primer directo de Black Friday Elemendas 2020. a la 1 de la tarde. Traeremos invitados a Álvaro Fontela, seguro, porque nos lo prometió. Veremos qué día puede y traeremos más gente. Oye, por cierto, Xavi Angulo está haciendo un newsletter. Sí, muy interesante la newsletter de Xavi Angulo. Recomiendo a la gente. Dejamos enlace. Sí, es verdad, enlacito aquí debajo. Xavi Angulo, Elementor Zaragoza. Páginas web Zaragoza. Ah, Pero sí. muy Pues interesante anda. lo que cuenta. Tiene una newsletter una de las newsletters sobre clientes que me resultó muy, muy chula, como contaba su experiencia. Aquí está el enlace para que os apuntéis. Plugin de la semana. Image Hoover Effects. Lo pensé para mi hija. Porque está montándose una web súper chula y sí que es cierto que tenía un problema con los hoovers sobre las imágenes que eran un poco pobres en el widget de Elementor nativo. Y esta gente aporta como 40 opciones en la versión gratuita, 100 y no sé cuántas opciones en la versión de pago, 16 euritos, muy básico, hace lo que hace. Hoover Effects para la parte de imágenes. Pero hay que decir H-Over, que así se entiende. Eso es. H-Over. La foto Yo es siempre he muy- pensado que era eso. El otro día descubrí que no y confieso mi Es hover inutilidad. de ir planeando. Como Santi es un influencer, pues ya todos sus millones de seguidores lo están Claro. extendiendo por el genera mundo. tendencia. Claro. Elementor, RGPD. Yo sé que llevo 13 años hablando de H-Over. Hay un podcast. Venga, voy a seguir haciendo spam de gente, hombre. A ver, venga. Hay un podcast muy recomendable de los amigos de Tribucasters hablando de cómo conseguir patrocinadores para tu podcast. Todo el proceso de conseguir patrocinadores. Paul Rodríguez, de Tribucasters. Muy interesante el podcast. Especial patrocinios. Y con esto nos despedimos, ¿no? Espera. Elemendas.com. Darle like al vídeo. Like, ¿Qué más? campanita, Suscribirse, ¿eh? Suscribirse. Comentarios. Suscribirse a la newsletter. Eso, un poco de amor. Un poco Entrar de en amor. el canal de Telegram, que es lo mejor de lo mejor. Pero ese no, que ese es un canal discreto, hombre. Ah, bueno, pero Solo para suscriptores. exclusivo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Joan Boluda, el otro, ¿cómo se llama? Tiene visita pasado? a Santiago Alonso. Un ruido y me pega un susto. Ahora entra uno con un cuchillo y lo degüella. Perdón. Ah, no, que eso era en Halloween. Nada, Sí, parecía he la hecho un gente. Halloween aquí. No sé qué ha sido, debía ser una botella o algo, pero me ha pegado un susto.